Listo, entonces, vale, vamos a arrancar directamente con nuestra acción, ¿vale? Lo que sería la acción 5 dimensional, ¿sí? En Kaluza Claim, en Kaluza Claim, para la aproximación, aproximación de Brandstick. ¿Listo? Que va a ser algo de hecho pues bastante simple. Entonces aquí lo colocamos como el potencial, recordemos que es igual a cero. ¿Listo? Potencial, el cuadrivector, potencial electromagnético es igual a cero. Eso quiere decir entonces que planteando desde nuestras bases con lo hemos escrito nosotros inicialmente y como son unas ecuaciones de campo en el vacío 5 dimensionales, entonces esta acción de Kaluza-Klein la podríamos reescribir simplemente de la siguiente forma. Podemos escribirla como menos 1 sobre 16 pi, que es como usualmente la colocan en algunos artículos, relacionándolo con la aproximación débil que se hace, o de aproximación de campo débil para las ecuaciones clásicas, ¿vale? Este factor, particularmente 1 sobre 16 pi. Y la parte importante, que sería lo que iría dentro de nuestra integral, ya sabemos que ahí irían nuestros términos invariantes, donde tendríamos la información. Ah, esperen, aquí me falta una cosa importante también, que usualmente también lo colocan dentro de este mismo contenido, y es justamente una constante gravitacional, acompañada también, pero virgulillada, y que va a tener una relación o una, digamos, una relación de aproximación de campo débil también con justamente esta propia acción de Kaluza-Klein. ¿Listo? Hay gente que, digamos, la asocia directamente justamente con la constante que nosotros entendemos, pero hay otra gente que simplemente lo deja como un parámetro libre y que puede ser inclusive hasta una constante particularmente, no necesariamente la constante, perdón, de la gravitación universal, sino otro tipo de constante, ¿sí? Pero simplemente lo coloco es porque justamente así en el terreno de juego aparece también dentro de los esquemas. Yo lo voy a colocar aquí como por definición G, usualmente lo anotan como el G virgulillado, y sobre la integral de el diferencial de esta componente y que usualmente la colocan como la quinta dimensión, ¿vale? Esto lo estoy colocando porque habitualmente lo representan así. Ahora sí lo colocamos entonces lo que va dentro de la integral, entonces aquí iría nuestro R, o sea, el escalar de Ricci virgulillado, ¿verdad? Y también iría entonces el menos G virgulillado, o sea, el determinante del tensor métrico, ¿sí? Que ya hemos venido trabajando anteriormente, el diferencial de 4 dimensiones, y multiplicado también iría el diferencial de la quinta dimensión, ¿sí? Entonces fíjense, vamos a comparar un momentito rápidamente lo que nosotros conocemos de la teoría clásica, o sea, podemos decir de la acción de Einstein-Hilbert. Lo que nosotros tenemos allí es en la acción de Einstein-Hilbert en un universo de 4 dimensiones. Ustedes lo recuerdan, lo que teníamos era algo así como un R también, raíz de menos G, teníamos un diferencial de 4 dimensiones. Esto era nuestra acción, ¿vale? Si tener en cuenta aquí ahorita, para no entrar en detalle por con lo de los términos extra que aparecen aquí, con capa y demás, solamente así era como nosotros representábamos la acción de Einstein-Hilbert, ¿no? Y era lo que nos devolvía justamente esta acción, las ecuaciones de campo de Einstein-Hilbert en el vacío. O sea, era lo que me devolvía justamente este término, ¿no? Esto por medio de esta acción de Einstein-Hilbert me devolvía las ecuaciones de campo de Einstein en el vacío, ¿sí? Cuatridimensionales. Aquí lo que estamos haciendo es una relación ahora de una acción de Kaluza-Klein 5 dimensionales, que si se dan cuenta tienen la misma forma estructural, donde tenemos el invariante que sería el escalar de Ricci, pero en este caso virgulillado. Por otro lado tenemos también nuestro determinante, ¿sí? El tensor métrico, pero virgulillado. También tenemos nuestro diferencial de 4 dimensiones como siempre, pero aparte de eso también tenemos un diferencial extra que estaría haciendo referencia a esta coordenada 5 dimensional. ¿Listo? Entonces fíjense que comparando pues prácticamente es la misma estructura, solamente que estamos añadiendo una dimensión más, ¿sí? Y efectivamente lo dejamos simplemente así, tal cual como es esa acción de Kaluza-Klein, porque así como la acción de Einstein-Hilbert me devolvía justamente las ecuaciones de campo en el vacío de esta manera, pues de alguna forma también vinculando estas ecuaciones tal cual como están, ya que tienen la misma forma estructural, pues me deberán devolver unas ecuaciones de campo también, entonces en el vacío, pero en este caso 5 dimensionales, ¿sí? Que son justamente pues, las ecuaciones de donde partimos, ¿sí? Entonces fíjense que tiene la misma estructura, tiene la misma forma, la misma representación matemática comparándola con la acción clásica de Einstein-Hilbert,
Entonces no hay nada por aquí, digamos, como que alarmarse de términos extras, simplemente ya que estamos añadiendo es una dimensión más, ¿no? Aquí vamos a colocarlo aquí como sería la componente 5 dimensional. Componente 5 dimensional. ¿Listo? Eso es. Pues ya está. Y pues digamos que teniendo en cuenta esto, pues hay algunos autores que la dejan directamente así, o hay autores que simplemente lo que hacen es un cambio y dicen, pues para dejarla de una forma más simple y que no quede de manera explícita nuestra componente 5 dimensional, entonces lo que ellos dicen es, pues hagamos uso justamente de esta condición, de esta representación del parámetro g, y entonces lo que hacen es simplemente reemplazarlo por el g sin virgulillar, o sea, por el g clásico, digámoslo así. ¿Sí? Entonces lo que hacen aquí simplemente es despejar y fíjense que entonces lo que nos quería sería una integral multiplicativa a g, ¿sí? O sea, mejor dicho, sí, a lo que me estoy refiriendo es que el g virgulillado sería g por la integral de y, que sería lo que tendríamos que reemplazar acá abajo. Pero aquí arriba también tenemos una integral justamente de esta quinta coordenada, por tanto, pues esta integral, lo que algunos autores pues simplemente la dejan es con respecto a las cuatro coordenadas habituales, o sea, con respecto al diferencial de cuatro dimensiones. Eso es todo. ¿Sí? Fíjense que aquí ya tenemos nuestra acción 5 dimensional, sea en una versión, digamos, explícita de la quinta dimensión o una versión implícita de la quinta dimensión. ¿Listo? Esta es la parte interesante. Ahora, claro, aquí viene entonces una de las cuestiones bastante importantes de este tipo de análisis y es que, claro, bueno, esta es una forma, digamos desde el punto de vista, es la versión 5 dimensional, ¿cierto? Ya que tenemos de alguna forma aquí los componentes virgulillados todavía, pero ¿qué pasará si yo quiero extrapolar esta forma de acción justamente a nuestro modelo cuatridimensional? O sea, quiero convertir esta acción que es de 5 dimensiones a una acción de 4 dimensiones. ¿Cómo lo hago? Pues para hacer eso, pues lo que tenemos que hacer justamente es hacer uso de todo lo que ya hemos venido trabajando. O sea, ya tenemos la información de cuánto vale el escalar de Ricci virgulillado. O sea, esa información la encontramos el día de ayer. Y hoy podemos encontrar rápidamente, súper rápidamente, a qué será igual entonces el g virgulillado, o sea, el determinante del tensor métrico 5 dimensional. ¿Sí? Recuerden que esto está representando el determinante. Y si ustedes recuerdan, justamente nuestro g sub AB lo que va a representar justamente es g mu nu 0, 0 y phi al cuadrado. ¿Sí? Por tanto, si yo quiero encontrar el determinante de este tensor, o viéndolo como si fuera de forma matricial, si yo quiero encontrar el determinante de esta matriz, pues lo que tendré que hacer simplemente, como es una matriz particularmente diagonal, ¿cierto? Y sus elementos están sobre la diagonal principal, pues el determinante simplemente van a ser los factores multiplicativos que vayan a estar en la diagonal. En este caso, fíjense que para este caso, lo que tenemos sería este primer elemento, g mu nu, que sería este de acá, multiplicado por el elemento phi al cuadrado. ¿Sí? Pues ya está. Y particularmente cuando yo encuentro entonces este determinante, ¿cierto? Estamos también encontrando directamente el determinante. O sea, a lo que me refiero es, ya que estamos encontrando el determinante de esta componente 5 dimensional, ¿sí? 5 dimensional. Claro, al encontrar el determinante, o sea, los elementos multiplicativos de la diagonal, pues aquí particularmente la información que me provee este tensor, también estamos encontrando también los elementos determinantes de esa propia diagonal de G mu nu en 4 dimensiones, ¿sí? Recordemos que ese sería nuestro tensor métrico cuatridimensional. ¿Y eso para qué lo estoy diciendo? Pues porque entonces nosotros podemos decir que ya que estamos calculando justamente el determinante, ¿sí? Entonces, este tensor métrico cuatridimensional G1 también tiene su propia determinante que va a ser la G solita, ¿sí? Y multiplicado por nuestro phi al cuadrado. Esta es la conclusión a la que quería llegar. Ya que estamos sacando justamente nuestro determinante 5 dimensional, ¿sí? Pues al calcular justamente los factores multiplicativos de esta diagonal principal, pues esta primera también está relacionada por justamente el determinante de este tensor métrico cuatridimensional, que nosotros lo llamamos pues G habitualmente, ¿sí? Y pues ya tenemos entonces aparte de G, tenemos el elemento phi cuadrado, ¿sí? Y pues ya tenemos entonces lo que sería el determinante en Kaluza-Klein para Brans-Dicke. Claro, obviamente, ese es un caso, digamos, mucho más fácil, mucho más sencillo, porque estamos teniendo en cuenta solamente los elementos de la diagonal principal, porque es lo que trabaja Brans-Dicke.
pero digamos el modelo general de Kaluza-Klein también tiene los términos extra aquí, ¿cierto? En las otras componentes, entonces no sería algo tan trivial en principio. ¿Listo? Pues ya está. Entonces, claro, ya tenemos la información ahora sí del determinante 5 dimensional, ya tenemos la información del escalar de Ricci. Entonces, pues lo que podemos ahora sí hacer es directamente tratar de calcular entonces a qué sería igual esta acción. ¿Listo? Para ello, entonces, fíjense que dentro del argumento de esta integral lo que tenemos es una raíz de menos g virgulillado. Aquí tenemos g virgulillado, por tanto, pues le podemos rápidamente llegar entonces a la conclusión de que el menos g raíz de menos g virgulillado pues no es ni más ni menos que sería lo mismo que agregar también la raíz cuadrada de ambos términos, ¿verdad? Entonces tendríamos la raíz cuadrada de menos g y aquí tendríamos el phi al cuadrado, ¿cierto? Por tanto, pues fíjense que raíz de menos g virgulillado sería no es ni más ni menos que phi por la raíz de menos g, ¿sí? Pues ya está. Entonces fíjense que este sería el elemento que podríamos tomar directamente para utilizarlo allí en este reemplazo, aparte de lo que ya sabemos. Y pues ya prácticamente tendríamos casi que todo. Entonces ahora pues vamos a llegar rápidamente, como ejercicio rápidamente, para hacer el recorderis de lo de ayer, cómo podemos calcular rápidamente entonces el escalar de Ricci virgulillado. Entonces el escalar de Ricci virgulillado sería igual entonces a R sub AB por G supra AB en general, ¿no? Esto es en general, el escalar de Ricci en general. Entonces esto sería igual a ¿qué? Sería igual a la componente R sub 5, 5 virgulillado G supra 5, 5, haciendo la sumatoria, más R mu nu virgulillado G supra mu nu virgulillado. ¿Sí? Haciendo los respectivos reemplazos con respecto a las componentes que ya sabemos que sí existen y que están en la diagonal principal, por eso solamente estoy colocando esto. Recordemos que los elementos cruzados, que ya lo demostramos, por ejemplo de mu 5 virgulillado, o lo que sea cualquier índice cruzado de la componente 5 con la componente de índice griego cuatridimensional, vale 0. ¿Sí? Por eso es que no aparecen aquí los otros términos extra de la sumatoria. Entonces, siendo así, entonces el escalar de Ricci virgulillado en esta forma 5 dimensional va a ser igual a R sub 5, 5, pero R sub 5, 5 creo que ya lo habíamos calculado nosotros inicialmente. Creo que está por acá. Creo que estaba en esta, si no estoy mal, creo que está aquí de últimas. R sub 5, 5 estaba, ya acá. Fíjense, aquí está. El R sub 5, 5 de manera general era esto. ¿Sí? R sub 5, 5 que lo hemos demostrado, que es igual a menos phi por el D'Alembertiano de phi. Eso quiere decir que podemos reemplazarlo directamente. Entonces tenemos aquí menos phi por el D'Alembertiano de phi, ¿sí? Que sería nuestro R sub 5, 5. Y aparte de eso tenemos también la componente, en este caso G supra 5, 5. Y G supra 5, 5 estaría haciendo referencia, ya sabemos que, aquí lo coloco rápidamente, entonces G a B, G mu nu 0, 0 phi cuadrado. Entonces G supra AB va a ser igual a G supra mu nu 0, 0 y 1 sobre phi cuadrado. Eso quiere decir entonces que la componente contravariante del tensor métrico G supra 5, 5 es igual a 1 sobre phi cuadrado. Entonces 1 sobre phi al cuadrado, que sería esta componente particularmente, y le sumaríamos entonces el R mu nu, ¿sí? Y el R mu nu virgulillado, ese lo obtuvimos el día de ayer, que fue nuestro cálculo que hicimos justo acá. Aquí nos dio, este es el R mu nu virgulillado, que era R mu nu normal menos 1 sobre phi, derivado covariante mu, derivado covariante nu de phi. Eso quiere decir que lo podemos reemplazar aquí directamente, que no es lo que nos quería entonces R mu nu, perdón, menos 1 sobre phi, derivado covariante mu, derivado covariante nu de phi. Listo, y por último, aquí lo que nos damos cuenta, ya sabemos como les decía yo el día de ayer, ya que tenemos entonces la componente virgulillada, pues esto va a ser lo mismo que transformar la componente del tensor métrico normalita, o sea, sin virgulillar, ¿sí? Ya que justamente esa es nuestra definición, ¿vale? Pues ya está. Entonces aquí ya tenemos nuestro desarrollo. Vamos a ver qué nos daría entonces este escalar de Ricci 5 dimensional. Entonces nos quedaría. Tendríamos aquí menos una phi con una phi aquí abajo nos quedaría 1 sobre phi del lambertiano de phi para este primer término. Para este segundo término nos quedaría entonces R mu nu, haciendo la propiedad distributiva aquí, G supra mu nu. Y por último nos quedaría entonces menos 1 sobre phi, G supra mu nu, derivado covariante mu, derivado covariante nu de phi. Fíjense que esto de aquí
particularmente estos tres elementos, es justamente nuestra definición del D'Alembertiano, y esto particularmente de aquí es nuestra definición del escalar de Ricci cuatridimensional, de nuestro R. ¿Sí? Fíjense que aquí está la forma 5-dimensional. R es la contracción del tensor métrico contravariante con el tensor de Ricci covariante. Dice que aparece lo mismo, pero pues con sus índices griegos. ¿Sí? Por tanto, podemos reescribir entonces el escalar de Ricci como menos 1 sobre phi D'Alembertiano de phi más R menos 1 sobre phi D'Alembertiano de phi. Fíjense que este primer elemento y este último elemento son los mismos, por tanto lo que nos quedaría operando sería lo siguiente. Sería que el escalar de Ricci es igual a R, esto nos quedaría menos 2 veces el D'Alembertiano de phi sobre phi. Aquí está. ¿Sí? Esto sería particularmente nuestro escalar de Ricci 5-dimensional, extrapolándolo a uno cuatridimensional. O sea, ¿cuál es el precio a pagar de tener un escalar de curvatura, en este caso que me está dando la información geométrica de un universo 5-dimensional? El precio a pagar es que nos devuelva también el escalar de curvatura, pero aparte de eso también va a haber un término fuente que va a generar geometría, va a generar curvatura en ese espacio-tiempo cuatridimensional y que no solamente va a depender de la propia geometría del espacio-tiempo, sino también de la incorporación de un elemento extra que va a ser nuestro campo phi. ¿Vale? Entonces podemos decir en otros términos que esta geometría se ve afectada en el universo de 4 dimensiones, por tanto por R como por phi. ¿Listo? Vale, pues ya teniendo esto, entonces lo podemos introducir. Bueno, una cosita importante, ya que estamos trabajando justamente aquí Brans-Dicke, ¿no? Recordemos que ese es nuestro enfoque principal, Brans-Dicke. Una pregunta importante que nos podríamos hacer justamente es, en este enfoque particularmente de Brans-Dicke, ¿a qué será igual el término D'Alembertiano de phi? Pues el término D'Alembertiano de phi, de hecho ya lo hemos encontrado en nuestra primera deducción, justamente aquí. Y es que fíjense que cuando calculamos la componente R sub 5, 5, habíamos encontrado que el D'Alembertiano particularmente tenía el valor de 0. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que como el D'Alembertiano particularmente tiene el valor de 0, para el caso de Brans-Dicke, ojo, solamente para el caso de Brans-Dicke, entonces este D'Alembertiano, al ser 0, con esta condición, lo que nos va a transformar entonces va a ser esta condición. Y fíjense que lo que va a pasar entonces es que R virgulillado va a terminar siendo el R sin virgulillar. ¿Sí? O sea, no existiendo términos fuentes del campo escalar, o sea, con esa condición del D'Alembertiano igual a 0, lo que me permite recuperar de alguna forma es ese factor invariante en el universo 5-dimensional al universo 4-dimensional. ¿Sí? ¿Vale? Pero eso no implica que no exista particularmente el campo escalar. De hecho, sí va a existir y nos vamos a dar cuenta cuando hagamos justamente ya la introducción de esto en la acción. Entonces, cuando hagamos la introducción de la acción, la va a hacer justo ahora. Entonces, vamos a introducir ahora sí. Tenemos nuestra acción de Kaluza-Klein, ¿sí? 5-dimensional, pero entonces ahora vamos a pasarlo al universo 4-dimensional, una acción 4-dimensional. Entonces tenemos aquí el, elemento menos 1 sobre 16 pi g, y sería la integral de qué. Entonces vamos a reemplazar ya todos los elementos virgulillados. Entonces tenemos r virgulillado, que sería igual, en este caso para Brans-Dicke, sería igual a r, ¿cierto? Que es lo que acabo de transformar. Y hasta ahí diríamos, ok, fíjense que estamos recuperando hasta ahora lo que nos dice las ecuaciones de campo de Einstein, propuesta de Einstein-Hilbert. Y por otro lado nos toca incluir también el elemento raíz de menos g, el elemento raíz de menos g. Entonces, ¿a qué es igual el elemento raíz de menos g virgulillado? Fíjense, aquí está la ecuación. El raíz de menos g virgulillado es igual a phi por raíz de menos g. Eso quiere decir que entonces tenemos que colocar un phi y raíz de menos g. ¿Y qué nos falta? Nos faltaría el diferencial de 4 dimensiones. Y aquí está, ¿no? Aquí sí tenemos entonces construido completamente lo que sería nuestra acción de Kaluza-Klein de 4 dimensiones, ¿cierto?
trabajando el modelo de Brans-Dicke. Y fíjense que el precio a pagar que yo les decía no era completamente en vano, o sea, no es que haya desaparecido el campo escalar por completo, porque fíjense que aquí siguió existiendo nuestro campo escalar implicado. Y yo no sé si ustedes se acuerdan particularmente cuando nosotros estuvimos trabajando justamente la teoría de Brans-Dicke particularmente, y nosotros salíamos por una acción muy similar a esto. De hecho, nosotros lo llamamos como un acople, si ustedes lo recuerdan bien. Entonces, este acople particularmente, ¿cierto? Del campo escalar con el escalar de Ricci, ¿cierto? Ese acople de R y phi era lo que nos proporcionaba la información sobre la construcción completa del modelo de Brans-Dicke, ¿sí? Aparte de la parte eh, cinética, si ustedes lo recuerdan, y el potencial. Pero esta parte del acople, ¿sí? Del acople particularmente del campo escalar con el escalar de Ricci era el elemento importante que trabajaba justamente la teoría de Brans-Dicke. Y lo que pues quería hacer justamente aquí para llegar a esta demostración era que ustedes vieran que podíamos partir de un universo 5 dimensional y que teniendo en cuenta toda la estructura que hemos venido trabajando, podemos llegar a recuperar un modelo como el que ya trabajamos de Brans-Dicke, solamente haciendo esta extrapolación de los términos, incluyendo el campo escalar. Una cosa bestial, ¿no? Una cosa muy bestial porque estamos pasando de una acción clásica, podemos pensarlo, ¿no? A una acción ahora completamente modificada de un universo de 4 dimensiones, ¿sí? Basándonos pues, sobre el mismo esquema teórico de 5 dimensiones, ¿no? Una cosa brutal, una cosa brutal. Entonces, claro, si nosotros de alguna forma elimináramos este elemento phi, si un momento lo eliminara, ¿sí? O volviera a 1, fíjense que lo que acabamos de recuperar así nomás ya es la acción de campo de Einstein-Hilbert, ¿no? Normalita. Pero si vuelvo a recuperar ese elemento, fíjense que estamos acoplando un campo escalar y esto ya es otro modelo, otro marco teórico, pero relacionado en este caso con Brans-Dicke, ¿no? Una cosa brutal. Entonces, esto era lo que quería concluir yo con ya el día de hoy, para dejar ya pues finiquitado. Y sí, pues este marco general de Kaluza-Klein en Brans-Dicke. ¿Listo? En Brans-Dicke particularmente. Vale, ya con esto, entonces ya puedo ya dormir en paz y espero ustedes también porque ya de alguna forma lo que hicimos fue tratar de generar estas formulaciones generales de las ecuaciones, por lo menos de Brans-Dicke, y ya entonces ya podemos tener un esquema general de cómo se trabajan estos tipos de ecuaciones de altas dimensiones, ¿sí? Particularmente para estos esquemas, ¿no? Si ustedes se dieron cuenta, pues estos esquemas realmente, al menos para una dimensión, aquí estamos trabajando obviamente una dimensión extra, no son tan difíciles de trabajar siempre y cuando uno sepa las estructuras matemáticas que uno está desarrollando, ¿sí? Siempre y cuando uno entienda también la formulación que uno está trabajando, entienda también de dónde está proveyendo toda esta información y también cómo estamos relacionando las cantidades como los símbolos de Christoffel, los tensores de Riemann, de Ricci, el tensor métrico en este modelo, ¿no? Pues ya está. Esto era justamente lo que quería terminar yo el día de hoy. Y entonces, pues la misión que yo les trataría de ustedes implicar hoy, para el próximo fin de semana, ya arrancar ahora con lo último de lo último, pues sería, de hecho, serían las propias ecuaciones a las que llegó inicialmente Kaluza y Klein, sin introducir el campo escalar directamente, o sea, introduciéndolo de manera unitaria. ¿Se acuerdan que cuando yo les comentaba el contexto histórico, las ecuaciones de Kaluza-Klein, inicialmente ambos no tuvieron en cuenta el campo escalar como un parámetro variable, sino como un parámetro unitario? Entonces lo que ellos decían simplemente era que phi era igual a 1, ¿sí? Entonces las ecuaciones de Kaluza-Klein tomaban phi igual a 1. Y eso entonces lo que me daba como implicación era que nuestro tensor métrico 5 dimensional pues iba a tener entonces una estructura que se iba a comportar así. G mu más el cuadrivector AMU, cuadrivector ANU, aquí AMU, aquí ANU y esto 1. Este 1 particularmente es el que estoy refiriendo con el campo escalar, ¿sí? Este 1, ¿sí? Entonces aquí fíjense que lo que está pasando es que estamos no eliminando, sino estamos volviendo unitario el campo escalar. Así tal cual con este tensor métrico fue como Kaluza y Klein trabajaron estas ecuaciones y así es como lo vamos a tratar de demostrar. Esas ecuaciones a las que llegaron literalmente Kaluza y Klein. Bueno, inicialmente Kaluza. ¿Listo? Y teniendo en cuenta esto, pues también tenemos entonces nuestro tensor métrico inverso, que será entonces G supramu nu menos A supramu
menos A supra nu. Y aquí tendríamos A supra alfa, A sub alfa más 1. ¿Listo? Y entonces, pues esto ya nos dará entonces las componentes, particularmente para cada caso. Entonces, lo que podemos decir de manera simplificada es que G mu nu virgulillado, pues va a ser entonces G mu nu más A mu A nu. Por otro lado tenemos que G sub 5 mu virgulillado sería igual a, bueno, también que sería lo mismo de manera simétrica, G mu 5 va a ser igual a mu. Y por último, que G sub 5 5, que fíjense que este elemento fue con el que jugueteamos toda esta teoría, todas estas últimas clases, con G sub 5 5, que era phi cuadrado, pues ya no va a ser phi cuadrado, sino que va a ser igual a 1, como lo tomó Kaluza inicialmente. ¿Listo? Y por este lado, pues también tendremos entonces G supremo nu virgulillado va a ser igual entonces a G supremo nu. G supra 5 mu virgulillado sería igual a G virgulillado mu 5 igual a menos A supra mu. Y por último, G supra 5 5 virgulillado va a ser igual a supra alfa, A sub alfa más 1. Listo. ¿Esto para qué se lo estoy colocando? ¿Cuál es su misión? Su misión de esta semana, para el fin de semana próximo que nos volvamos a ver, es tratar de llegar a, o si pueden trabajar al menos, sería un bonito objetivo, que trataran de llegar a algunos símbolos de Christoffel, a ver si pueden intentar llegar a alguna combinación. Entonces digamos que jugueteen, por ejemplo, colocando 5 mu, por ejemplo, o que digamos jugueteen colocando, digamos, un 5 abajo y aquí un alfa, beta, o algo así, ¿sí? O sea, que cojan la forma estructural, como ya saben ustedes que funciona justamente los símbolos de Christoffel, ¿sí? Voy a colocarlo de igual forma por aquí. Entonces tenemos A, B, C, 5 dimensional. Aquí sería AD, parcial B, G, D, C, más, aquí sería parcial C, G, A, D. No, mentiras. Aquí sería C, D, B, menos parcial de GBC. Eso es, ahora sí. Entonces, parcial B, GDC más parcial C, GDB, sí, menos parcial D, GBC. Eso es. Entonces, esta es la forma general, ¿no?, de nuestro símbolo de Christoffel que ya trabajamos. Entonces, ¿cuál es su objetivo? Que traten de encontrar símbolos de Christoffel utilizando esta métrica, ¿sí? Si pueden llegar de pronto a alguna forma particular, alguna estructura, o si pueden llegar también a elementos nulos, también está bien. Digamos que ustedes lleguen y digan, ok, de pronto el símbolo de Christoffel, bla, 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 me da 0. Ok, también sirve. Toda esa información sirve porque entre más símbolos de Christoffel conozcamos, más fácil van a ser los cálculos para encontrar los tensores de Ricci y demás, de las otras componentes. ¿Listo? Entonces, este es el campo de juego. Inténtenlo hacer, ¿vale? Yo sé que va a salir bastantes calculitos, pero pues van a valer la pena. Y algunos van a ser bastante simples, ¿sí? Teniendo en cuenta, obviamente, importante que sigan manteniendo en cuenta la condición de cilindro, esa no se elimina ni por el carajo. Entonces esta condición del cilindro sigue funcionando todavía. Listo, válganse de esto también para utilizarla dentro de estos esquemas y ya pues revisaremos entonces el próximo fin de semana. Justamente veríamos tratando de deducir los prototipos de los tensores de Ricci utilizando estos símbolos de Christoffel. ¿Listo? Entonces, eso sería todo por el día de hoy, chicos. Si tienen preguntas, háganlas de una vez. Y si no, pues nos veríamos el siguiente fin de semana. ¿Vale? Muchas gracias.